Como hemos dicho en repetidas ocasiones, estaremos volviendo siempre, periódicamente y permanentemente sobre los mismos fundamentos que ya vamos construyendo. Es como levantar un gran edificio. Volvemos a estar sobre el mismo punto, pero cada vez más alto. Estaremos retomando y repasando distintos aspectos, pero cada vez con más profundidad o con más altura, según la perspectiva que tú estés considerando. En esta ocasión, y para esta noche, después de lo que compartimos en el devocional de hoy, vamos a mirar algunos aspectos quizás controversiales que presenta el apóstol Juan en su primera epístola. Sobre todo el punto que nos dice que aquel que es nacido de Dios, en resumen, no puede pecar. Eso dice el apóstol Juan, eso dice esa Biblia que se subraya y se insiste en que es parte de la Escritura y que toda Escritura es inspirada por Dios. Entonces, todas las confesiones religiosas en todo el arco iris del denominacionalismo cristiano coinciden todas sin excepción, coinciden en que la primera epístola de Juan es parte de las Sagradas Escrituras. Catolicismo romano, catolicismo anglicano, ortodoxia griega, coptos, armenios, todo el protestantismo, iglesias luteranas, reformadas, bautistas del sur, movimientos pentecostales, de una y otra índole, evangelio puertorriqueño, evangelio que se predica en lenguaje caribeño, porque el Señor nos ha dicho, mira tú, arrepiéntete, hermano. Todos sin excepción nos confluyen en que la primera de Juan es inspirada por Dios. Pero todos sin excepción también confluyen en que tú y yo debemos estar pecando siempre, porque no podemos dejar de pecar, pero que la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. Esa es la solución, ese es el remedio. Pero aquí tenemos un problema, casi que deberíamos haberlo tratado el jueves, en Misterios Bíblicos. ¿Qué hace Juan diciendo que el que es nacido de Dios no puede pecar? Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice a la letra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué está diciendo? Que si tú naces de Dios, no puedes pecar. ¿Qué está diciendo? Que si puedes pecar, es que aún no has nacido de Dios. No has nacido del agua y del Espíritu. Puedes tener la fe de ello. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Un día, tu mamá y la mía también estaban barrigonas. Y tú y yo y todos los que estamos a esta hora conectados, estábamos ahí detrás del velo de la carne de nuestra propia madre. Ella tenía la confianza, la certeza, la convicción de que tú vendrías al mundo.
de que yo vendría al mundo, de que todos nosotros, así lo creyeron nuestras madres, vendríamos al mundo. Y esa palabra se cumplió. Esa esperanza fue cierta y por eso estamos aquí. Pero una cosa es estar en el vientre de la madre y en la fe y en la certeza y en la convicción de la madre, y otra cosa es estar como estamos ahora, conectados en la nube, compartiendo, respirando, caminando, hablando, discerniendo. Tú puedes estar en una experiencia espiritual genuina, pero de un lado del velo. Y otra cosa es haber rasgado el velo de manera que ya no es que Cristo habita por la fe en tu corazón, sino que has rasgado el velo de manera que Cristo se manifiesta en tu vida y ya no vives tú. Y si tú ya no vives, pues ya no puedes hacer nada. Ahora vive Cristo en ti. Y si Cristo es el que vive en ti, Cristo es el que actúa poderosamente en ti. Y si Cristo es el que actúa poderosamente en ti, no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Vamos a leer segunda de Timoteo, o segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice, ¿sí? Sí. Palabra fiel es esta, dice el versículo 11. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y nos dice por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo es? Si morimos con Él, vivimos con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si negamos a Él, Él nos niega. Pero si somos infieles, Él no va a ser infiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede. O sea, no tiene ese poder de emboro. No hay el potis, no hay el kratos, no hay el dunamis, ni la exousia. No hay la regencia, la magnificencia, la capacidad de gobernar para decretar, negar su naturaleza. Sería ir contra sí mismo y eso es imposible. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 11, 12 y 13. Miremos otro. Hebreos. Vamos a ver epístola universal a los Hebreos, capítulo 6, versículo 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, no pudo. Él miró a su diestra, miró a su siniestra, no encontró a alguien mayor que él para jurar por él. Tú podrías jurar por tu Santísima Madre, tú podrías jurar por la Biblia, tú podrías jurar por Dios. Él no encontró por quién jurar mayor que él, entonces juró por sí mismo. No pudo. Dios, El Shaddai. El Shaddai traduce el Todopoderoso. El Todopoderoso significa el que todo lo puede. Y el que todo lo puede no pudo, porque eso sería negarse a sí mismo. No puede trascender la totalidad de un todo.
Sería la negación de la negación. No puede negarse a sí mismo, no puede jurar por otro mayor que él. Y entonces, la creación entera gime, esperando que la venida del Señor. Sí, pero nos dice cómo. Esperando la venida del Señor en sus hijos, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es lo que dice. También nos dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando nosotros nos manifestemos, Él se estará manifestando. Cuando Él se manifieste, quiere decir que nosotros hemos alcanzado su semejanza. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Porque lo veremos tal como Él es. No tal como tú te lo imaginas. No es tal como Hollywood te lo dibuja. No es tal como la religión lo define. No, como Él es. Es la revelación del yo soy en tu vida. Entonces, volviendo al punto. Vamos a darle texto al contexto. Amados, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ojo, esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto es agnos, de la raíz agios, que significa santo. Esto nos habla de una transparencia, de una limpieza, de una pureza. Es el proceso. No basta con estar detrás del velo de la madre en el proceso de gestación, sino tienes que estar conectado al cordón de la vida que te está ministrando el alimento, el oxígeno, todo. Si tú estás desconectado, pues eres una cosa que se engendró ahí. En cualquier momento sale, pero no está conectada al proceso de la vida. Mira, óyeme esto, óyeme este texto. A ver si lo encontramos aquí. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Bueno, eso ya lo sabes. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Tiene vida eterna permanente. Tú tienes energía eléctrica en tu casa. Sí. Pero si no pagas, se te puede suspender el servicio. Tú tienes Wi-Fi en tu casa, pero si no pagas, se te puede suspender el servicio. ¿Alguien tiene vida eterna? Sí, vida eterna, qué maravilla. Pero si aborreces al hermano, ningún homicida tiene vida eterna permanente. Se le suspende el servicio. Se le cancela el contrato. ¿Por qué? Porque estamos delante del Dios que no puede negarse a sí mismo, que no puede jurar por otro mayor que Él, pero tampoco puede tener por inocente al culpable.
Entonces estamos llegando al punto y hora que queríamos tratar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no lo practica. Puedes practicar el fútbol, puedes practicar el básquetbol, puedes practicar el patinaje, el ciclismo, el atletismo, pero no el pecado. Amartía es la palabra que nos utiliza Juan allí, en griego. El hebreo pues es mucho más preciso en su definición y nos da, esto ya lo hemos estudiado, hatá, que es errar o fallar en nuestro disparo al blanco, con la figura del arco y la flecha. Si tú desaciertas, hatá, es no dar en el blanco. No es una acusación, no es una condición diferente. Todos en el estadio a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Todos en el estadio a la verdad lanzan su flecha con su arco, pero ganan la medalla los que acierten. Den en el centro, en la diana. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué practica? Agios, agnos, santidad, santificación, limpieza. Porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ya no estamos hablando de la lepra en la piel de Naamán el sirio, de ese general de los ejércitos de Siria que quiere purificar su piel. No estamos hablando del hombre exterior. Este hombre exterior se va desgastando de día en día. Estamos hablando del hombre interior que se va renovando de día en día. Entonces todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ella permanece. Y al permanecer la simiente, no puede pecar. No puede, así como Dios no puede. ¿De qué manera se alcanza la madurez? Todo el tiempo la simiente va a estar, pero ¿cómo se alcanza para llegar al no poder? Muchos hermanos me preguntan, distintas personas a través de los años y en distintos lugares, ¿cómo alcanzar el poder? ¿Cómo manifestar el poder de Dios? Para que aparezcan las señales, para que se realicen los milagros, los portentos, los prodigios, las cosas que normalmente suceden en la vida del Hijo de Dios. ¿Cómo se alcanza, cómo se manifiesta el poder? Pero en esta ocasión estamos hablando el poder de no poder negarse a sí mismo. Dios tiene ese poder, el poder de no poder negarse. Dios tiene otro poder, el poder de no poder jurar por otro mayor que Él. Entonces, ¿cómo alcanzar un tremendo poder que es el poder de no poder pecar? No estamos haciendo un trabalenguas, no estamos haciendo maromas con la palabra. Es que estamos haciendo diferencia entre que si permaneces en tu condición de no nato o de nacido pero niño, aunque seas heredero, el heredero en tanto que es niño, óyeme bien, en nada, subráyalo ahí con rojo, con resaltador, en nada difiere del esclavo. ¿De cuál esclavo? Si ya no hay esclavitud.
del que es esclavo de la naturaleza de pecado, de la naturaleza de Jatá, de la naturaleza que desacierta, de la naturaleza caída, que falla. ¿Sí? ¿Estamos? La definición más sencilla de pecado también nos la regala el mismo Juan. Y dice, capítulo 3, versículo 4, la parte B dice, el pecado es infracción de la ley. Ahí está, facilito, infracción de la ley. O sea que hay una ley, hay una doble ley, realmente. Entonces, hay una ley en mis miembros, lo dice el apóstol Pablo, que va en contravía de la ley del espíritu de vida, que se llama la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. Entonces, si tú vas en contravía de la ley, que es la instrucción, que es la Torah, que es lo que el Espíritu te dice, porque el Espíritu te guía, porque si eres un hijo de Dios, los hijos de Dios son los que se conectan todas las mañanas y todas las noches en este canal de YouTube. No, son los que aportan económicamente para expandir este mensaje a todas las naciones. No, son los que cantan y se saben las canciones. No, tenemos claro. Entonces, redondeemos esta idea. Aquí vamos. Hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esa es toda la definición, sencilla. Y el Espíritu te dice, y el Espíritu te advierte, te enseña, te ilustra, te guía, te trae a la luz. El Espíritu de Dios te guía como un hijo. Y te dice, te advierte con tiempo ante cada situación. ¿Qué vas a practicar? ¿Te vas a purificar a ti mismo? ¿O vas a fallar lanzando la flecha en dirección equivocada? ¿Cómo? Sabiendo de antemano que en esa dirección no está el blanco, no está la diana. Entonces, el no nato, si no has nacido de nuevo, pues, bueno, no puedes ver ni siquiera los colores del mundo, sino todo lo oyes y lo ves a través de un velo, del velo de la carne de tu propia madre. No has nacido, pero ya nacido, eres un niño que todavía no puedes discernir entre tu mano derecha y tu mano izquierda. Y espiritualmente, la palabra nos dice, en nada difieres del esclavo del pecado. En nada difieres. O sea, ¿qué hace un esclavo del pecado? Practica el pecado. ¿Y qué hace el niño? También, cuando es muy niño, hay que limpiarle la cola, porque ni siquiera puede asearse a sí mismo. Y ya mayor, si se crece en lo natural, pero espiritualmente se mantiene niño, entonces la Escritura denomina carnales al niño. Denomina naturales al que no ha nacido de nuevo. El hombre natural que no percibe las cosas del Espíritu porque no las puede entender, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. El niño es carnal,
Y aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, pleitos, contiendas, divisiones. Entonces peleas con tu hermano, aborreces a tu hermano, etcétera, etcétera, etcétera. No amas al hermano, pero porque no estás, todavía te disgustas porque el, el vaso de jugo que le sirvieron a él tiene 15 mililitros más que el tuyo, entonces ya te molestas. Cualquier cosa. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución práctica para llegar a no poder pecar? La simiente de Dios permanece en ti. El apóstol Juan nos dice que si eres nacido de Dios no practicas el pecado y no podrás pecar. La solución la estamos trayendo todas las mañanas y todas las noches. Es lo que te está trayendo el crecimiento. En la medida en que tú creces, cuando eres niño hablas como niño, piensas como niño, juzgas como niño y aborreces a tu hermano como un niño. Que te reconcilias rápido, como los niños, pero igual, la simiente de Dios permanece en ti y el pecado permanece en ti porque hayas una doble ley en tus miembros, que quieres hacer lo bueno, pero miserable de ti, y el mal que no quieres, eso haces. ¿Correcto? Es crecer. Y lo estamos haciendo. O sea, lo estamos haciendo juntos. Realmente, literalmente, la palabra nos dice que el crecimiento lo da Dios. Pero ¿qué estamos haciendo juntos? Estamos sembrando, estamos regando, estamos cuidando, estamos limpiando la tierra, desterronando, matando plagas, malezas, insectos nocivos para que pueda venir una preciosa cosecha en tu vida. Y parte del precioso fruto que viene es que te vas a dar cuenta que no puedes hacer algunas cosas. Vamos a poner un ejemplo de orden natural. Tú tienes 15 años de edad, 20 años de edad y juegas basquetbol durante 6 horas o juegas fútbol durante 10 horas, toda la tarde hasta que se hace de noche, hasta que tu mamá te dice, Carlitos, para adentro, hay otro partido, mamá, no más, mañana. Y al otro día puedes salir y jugar otras 10 horas de fútbol. Ahora ya no tienes 20, ya tienes 40 o 50. Y sales y juegas un partido de fútbol de 45 minutos o de 90, vamos a suponer, y al otro día no puedes mover ni una pierna. Te duele hasta el apellido, las pestañas te duelen, el lóbulo de las orejas te duele, no te puedes mover. Y dices, vamos a jugar fútbol, y dices, no puedo. ¿Ves? Ahora, no se trata de no pecar por incapacidad física, no se trata de que alcancemos un deterioro físico para no poder pecar. O sea, si tú tienes una lashon hara, una lengua diabólica que habla mal contra tu hermano, que siembras división, que siembras murmuración, que siembras duda, no es que un día te duela la lengua de tanto ejercicio calumnioso, porque eso nunca va a suceder. La mantienes en forma, aunque tengas muchos años. Conozco gente bastante madura, bastante mayor, y qué lengua brava que tienen, como para las Olimpiadas. Entonces, es un ejemplo físico para que lo miremos que sí es posible en lo espiritual tener una experiencia de imposibilidad de algo que era posible cuando estabas en tu niñez. Entonces, entre tanto que soy niño, juzgo y condeno a mi hermano.
pero si maduro en el conocimiento del Señor, comprendo, perdono y recibo a mi hermano, porque la simiente de Dios permanece en mí y ya no puedo pecar. Ya me duelen los músculos espirituales. Digo, me duele el corazón de haber ofendido a, a mi Dios, a mi hermano, a mi iglesia, a mis amigos. Me duele, no puedo, no puedo hacerlo. Bien, esto es un poquito de reflexión sobre una temática que no deja de ser controversial y aún así estamos abiertos y nunca hemos dicho nada parecido a que tenemos el Aleph y el Tau, el Alfa y la Omega, la última palabra. No, no, no. Somos discípulos de la vida misma, estamos aprendiendo, pero lo que hemos aprendido lo compartimos con todo gusto, con la confianza y con la seguridad de que será de bendición para todos. Sin más, un feliz resto de noche para todos. Antes de acostarse, antes de dormirse, den gracias a Dios por el día que tuvimos y oren bendiciendo la vida de su uno. No vayan a dormirse sin pronunciar su nombre y dan cubierta en el nombre del Señor. Hasta mañana.